Vamos a otro tema. En un año marcado por las alzas, la unidad de fomento, la UEF, superó la barrera de los 35.000 pesos, acumulando un incremento de 13,3% en los últimos 12 meses. Vamos a conversar sobre este contexto económico, la repercusión en los bolsillos, por supuesto. Para eso estamos junto al director del MBA de la Universidad Bernardo Higgins, Tomás Flores. Tomás, un gusto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Encantado. A ver, con la UEF uno nunca está bien, pues digamos, porque finalmente la gran cantidad, los gastos más fuertes van justamente indexados a la unidad de fomento. Y quiero preguntarte, esta alza que ha tenido en el último año, más que cómo se explica, porque ahí podemos entrar en detalle, ¿qué significado tiene para lo que se viene también con mira al 2023? No, sin duda, Nicolás, porque fíjate tú que para pasar de 20.000 a 25.000 pesos se demoró 7 años. De 25.000 pesos a 30.000 pesos, 6 años. Y de 30.000 pesos a 35.000 pesos, que es lo que tú señalabas, 14 meses. 14 meses. Entonces, bueno, la inflación es así, tal como tú señalas. Entonces, desde ese punto de vista, para el próximo año, Nicolás, si la inflación fuera 3%, te fijas más cercano a lo que es la proyección del Banco Central, cerraríamos el próximo año, estaríamos en esta fecha el próximo año, en torno a 36.000 pesos. O sea, subiría como 1.000 pesos. En cambio, ese 5%, que es las proyecciones privadas de la última encuesta, cerraría en torno a 36.800. De todas maneras, si usted fija, el ritmo cambió. Espero que cambie. ¿Te fijas? Porque claro, las inflaciones de 2 dígitos que nos han afectado en los últimos meses están empezando a quedar atrás. Claro. Yo creo que probablemente a partir de abril próximo ya vamos a tener inflación de 1 dígito. Ahí podríamos, 10%. claro, ahí Tomás podríamos aplicar más que el concepto de baja cede, porque finalmente no hay una baja en la inflación. Lo que pasa es que sigue subiendo la inflación, pero mucho menos en términos de intensidad que lo que vivimos durante gran parte del 2022, ¿no? Exactamente, porque se produce un fenómeno ahí, Nicolás, que en economía llamamos los precios pegajosos. Te fijas, los sticky prices, en donde, te coloco un ejemplo, el pan. En el caso del pan ha subido de manera significativa debido al precio de los insumos. Sin embargo, hoy día tú ves los cereales en general y están a precios parecidos a los que había antes de la guerra. Y tú dices, bueno, ¿por qué no baja el precio del pan? Y de hecho, efectivamente, ustedes han hecho notas sobre ello, en donde efectivamente los panaderos te dicen, oye, está bien, ha bajado ese insumo, pero me han subido otros insumos y Claro. me subió la mano de obra. Y los combustibles no han bajado tanto. Entonces, claro, son precios que probablemente no van a volver atrás, pero se quedan más o menos pegados en los niveles a los cuales llegaron. Y de allí en adelante empiezan a crecer a un ritmo más lento. Pero claro, tal como tú dices, ya no hay vuelta atrás. Ahora, eso, en términos de esa vuelta atrás, hay que descartar, y para ser realistas finalmente, es lo que hay nomás, que la UEF pueda bajar, digamos. Eso ya es otro mundo. Es otro mundo. Te fijas, puede pasar circunstancialmente, si es que el IPC es negativo en algún mes. Que son hechos esporádicos, ¿te fijas? Y eso hacen bajar la UEF, pero claro, son hechos esporádicos, no constituyen una regularidad, como sí ocurrió en su momento en Japón. Tú sabes que Japón tuvo inflaciones negativas anualizadas. Claro. Pero claro, también son un hecho extraño en el mundo. Que también el riesgo de la deflación, ¿no? Cuando tenemos el efecto a la inversa. Exactamente. Y probablemente está por verse, que el precio de la benzina pudiese mantener esta baja que ha experimentado en las últimas 3 semanas. Y lamentablemente hoy día los mercados, y hoy día lunes abrieron de nuevo de igual manera, los combustibles vuelven a subir, ¿te fijas? Pero el dólar está bajando. Pero claro, ese por el mecanismo de establecimiento de precios puede tener retrocesos, pero claro, tal como tú señalabas al inicio de la nota, el dividendo hipotecario no va a volver a bajar. No va a volver a bajar. Oye, déjame hacer un punto acá, lo hemos comentado varias veces, siempre es bueno recordarlo desde tu experiencia y el conocimiento que tienes, Tomás. ¿Por qué la UEF? ¿Por qué la unidad de fomento? Muchos dicen, bueno, pero ya será minuto de dejar esto de la UEF porque finalmente todos los chilenos y chilenas son perjudicados, se dice, por esto, porque pagan el dividendo en UEF, pagan la salud en UEF, los gastos grandes, digamos, son en UEF y una UEF que sigue subiendo y que de bajar, olvidar, digamos. ¿Por qué tener la unidad de fomento? ¿Por qué indexar a la unidad de fomento? Por cierto, tú sabes que ella nació, yo creo que a fines de los 50 o principios de los 60. Era una unidad de reajustabilidad mensual con la que se reajustaban los créditos que otorgaba la Corfo, créditos de fomento, por eso se llama unidad de fomento. Pero yo diría que después, cuando vino la hiperinflación, y eso hizo que la gente que tenía dinero ahorrado perdiera todo su dinero, es que se empezó a usar ese indicador de manera masiva. Toda operación a más de 90 días tenía que tener este reajuste automático. Cuando José Gregorio fue presidente del Banco Central, él, hace algunos años atrás, él inició efectivamente una campaña para irle sacando la UEF a los contratos. Sí.
a través de emitir papeles del Banco Central también sin UEF. De hecho, tú te puedes encontrar hoy día con créditos de consumo a 3 años plazo a peso fijo. Llegó a existir en su momento, me recuerdo, un crédito hipotecario a peso fijo. Pero claro, bueno, la misma inflación que tuvimos el año pasado te muestra que para contratos largos yo te diría que sigue siendo conveniente tener la UEF como método de reajuste. ¿Por qué? Si tú le sacas la UEF al crédito hipotecario, que es un crédito largo, 25 años por ejemplo, el que prestó el dinero, ¿cómo se asegura de que no lo vaya a pillar una inflación alta en las próximas décadas? ¿Te fijas? Claro, hoy día como es UEF más algo, está cubierto ante ese riesgo. Si tú le quitas ese seguro, por así llamarlo, te va a prestar, pero te va a prestar una tasa de interés más alta. Esto desde el análisis uno diría, claro, pero solamente resguarda al que presta la plata por el crédito, que es el banco, pero también tiene un efecto en términos de que permite de que haya prestadores de dinero. O sea, que efectivamente ese también es el objeto. Finalmente va a haber una oferta de créditos porque hay un resguardo de quién es el oferente en este caso, ¿no? Entendiéndolo de esa manera. Exactamente, que es el otro lado del espejo. Claro. ¿Te fijas? En alguna otra parte de la economía alguien prestó ese dinero. Bueno, y hizo la AFP. Claro. De hecho, por eso las pensiones son en UEF. Las pensiones otorgadas por el sistema privado son en UEF, porque claro, es el otro lado del espejo. Tienes que entregarle efectivamente ese accionista, por así llamarlo, ahora, Tomás, resguardo. Sí, lógico. Déjame, esos son para los contratos a largo plazo, pero hay muchos que podrían decir, bueno, pero con los contratos mensuales o a corto plazo, ahí se justifica, estamos aquí analizando, conversando, pero ¿se justificaría la unidad de fomento? No sé, ponte tú las mensualidades. De colegio, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que ahí es bastante menos razonable o menos necesario, por así decirlo. Porque efectivamente son empresas que prestan servicios que se reajustan una vez al año. Te fijas que es la costumbre en el caso de educación, tanto educación en el colegio como educación superior. Entonces tú dices, si además de reajustar una vez al año, tú tienes reajuste todos los meses por la variación del UEF, ¿por qué haces eso? Si tú a los profesores no les pagas en UEF. Te fijas, bueno, de hecho es una cosa que, por ejemplo, en educación superior, yo creo que ya casi no queda ninguna universidad que tenga su arancel en UEF. En otros contratos más largos sí, te fijas, como son los peajes. Te fijas, ahí normalmente tienes inversionistas largos. Pero yo te diría que en contratos cortos, probablemente uno esperaría que el Banco Central, una vez que ya volvamos a la normalidad, pudiera hacer una ofensiva por ir sacando paulatinamente la UEF de contratos de plazos paulatinamente más largos. No se puede hacer en 5 minutos, No. Pero claro. sin duda uno puede poner voluntad en ello. No, hay que hacerlo gradual, evidentemente, porque si no, todo lo que se da de forma acelerada puede terminar con un tropiezo más o menos grande y ir adaptando también esta situación. ¿Es el Banco Central el que tiene la potestad de llevar a cabo este cambio, Tomás, o también hay otras instituciones? Y el Banco Central principalmente. Te fijas, no es que finalmente en virtud de su ley se prohíba. Te fijas, tú puedes pactar libremente las cláusulas de reajuste de una propiedad en arriendo o de un salario. ¿Te fijas? Pero claro, cuando uno tiene inflación estable, paulatinamente tú dices, oye, ¿para qué lo hacemos en UEF si en realidad la inflación es siempre igual? Es lo mismo, al final. Bueno, aquí en el caso americano, te fijas, en el caso de los Estados Unidos no existe la UEF. Bueno, ahora hay algunos que han planteado establecer mecanismos de reajuste automático, porque Estados Unidos tuvo inflaciones altas también, de 8%. Pero claro, una vez que ya la inflación vuelva a la normalidad, probablemente esas voces se van a callar. Claro, ahora hay que recordar también el contexto previo 2019, previo a la pandemia, de lo que fue, porque podías tener todos los datos económicos negativos o proyecciones quizás menos favorables para el año siguiente, pero el dato que estaba siempre y era muy sano era la inflación. Entonces, por eso también siempre lo ha sido un tema, pero tampoco al nivel de lo que es el tema hoy en día con una inflación que durante gran parte del año estuvo los 2 dígitos, digamos. Entonces, también hay un tema con respecto al contexto anterior donde los niveles inflacionarios y las presiones inflacionarias eran bastante estables acá en Chile. A diferencia de años anteriores donde el tema de inflación se vivió, pues, y aquí ha pasado de generación en generación. Claro, de hecho, entre el año 2010 y 2019, la inflación promedio debe haber sido 3,1%. Imagínate. 3,2%. Claro, fue el rango meta, no era un tema. No era tema. La inflación era prácticamente una variable constante para el próximo año. Pero claro, nos tocó efectivamente esto y se te generan efectos de segunda vuelta. Piensa tú, a partir de marzo, educación superior se va a reajustar por la inflación pasada. Universidades, institutos de formación técnica, varios colegios se van a reajustar por la inflación pasada. El peaje, te fijas, los TAG, finalmente el ministro logró que se reajustasen 2 tandas. Claro. Pero claro, eso te muestra cómo cuando tú tienes un choque inflacionario, la reverberación de ese shock te acompaña durante varios meses después.
Y ahí están los precios pegajosos que tú dices, que es muy difícil que vayan cambiando. Y bueno, siempre se dice con el tema de las bencinas, por ejemplo, cuando hay el informe semanal de precios de la ENAP y cuando suben y bajan, esto tiene siempre un rezago más o menos. Estoy hablando de un producto en particular, digamos, que tiene sus propios elementos especiales, digamos, porque siendo Chile un importador neto de petróleo en este caso, estamos súper indexados a eso y lo que puede ser el tipo de cambio, que también tiene mucho que ver. Exactamente. ¿No? Y ahí hay, claro, estos efectos de segunda vuelta te muestran que aunque la inflación empieza a cambiar de tendencia, como ya lo hizo en Chile, la tasa de interés no va a bajar de inmediato. Sí. Este punto es bien importante, Nicolás, porque en los próximos meses van a salir cada vez más sigma sec negativos, el desempleo al alza, la inflación a la baja y la presión sobre el Banco Central va a crecer. Significa decir que baje la tasa de interés, bájela cuanto antes. Y claro, que es bien difícil eso, firme. Porque en ese sentido, Tomás, hay un tema histórico del Banco Central. Recordemos, tiene varios, pero el gran objetivo del Banco Central es mantener la estabilidad de precios. Bueno, también el sistema financiero y todo, pero el gran objetivo, la inflación a raya. Ahora, cuando se le pide de alguna manera tener una injerencia indirecta o no en lo que puede ser el crecimiento económico, el mercado laboral, eso ya va escapando también de lo que son los márgenes, digamos, del Banco Central, o sea, desde lo indirecto directo. Ese es un punto. Ese es un punto. Claro, porque si tú lo haces a su vez ser responsable del mercado de trabajo, él te diría, bueno, está bien. Que es lo que hace la FED, la Reserva Federal Estadounidense, por ejemplo. Claro, pero ahí, claro, cambia. Ahí evidentemente cambia, porque hay veces en que el objetivo es contrapuesto. Te fijas, se contraponen ambas decisiones. Entonces, de ese punto de vista es que claro, yo creo que a partir de abril, yo creo que ahí el ánimo va a cambiar, porque ya teniendo inflación de un dígito, la meta está bastante más cercana. Pero aún es muy temprano para cantar victoria. ¿Te fijas? Bueno, el mes pasado fue un recordatorio de eso. Sí, claro. Cuando tuvimos una inflación que fue el doble de lo que esperábamos. Esperemos que diciembre sea, ojalá, más bondadoso en materia de aumento del costo de la vida. De hecho, estaba revisando la encuesta de operadores financieros para enero y habla de que se aumenta la proyección de los operadores con respecto al promedio. Si antes era 0,5 para enero, 0,6%. Uno diría, bueno, pero hay una diferencia baja, pero en la situación inflacionaria que tenemos, todas estas diferencias o todos estos avances o retrocesos, digamos, de la proyección son bien relevantes también para generar una expectativa hacia adelante, ¿no? Sin duda, y además que enero 0,6 es alto. Es alto para ser enero, claro. Y un enero tradicional es 0,1, porque habitualmente en esta época del año frutas y verduras frescas caen de precio. Te fijas, una cosa estacional. Entonces, de ese punto de vista es que habitualmente estábamos acostumbrados a inflaciones mucho más bajas. Pero bueno, es la manera como se va avanzando en esto. Y en casi todos los países del mundo ya empezó a cambiar la tendencia, tanto en Europa continental como en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo se ve eso en términos, y cuánto podría pegar a la situación local lo que está sucediendo en términos de la tendencia internacional? Sí, yo creo que el temor es la recesión. Te fijas, Europa, por cierto, que ya está en recesión. Allí fue la energía. Al final, el precio de la energía es la que está llevando a Europa a recesión. Piensa tú, Nicolás, que en los peores momentos de restricción eléctrica aquí llegamos a tener el precio del mega, yo creo que en $150, si no recuerdo mal. Spot. Y en el caso de Europa hoy día, Alemania, por ejemplo, debe estar arriba de $350 o $340. Entonces, el choque energético es gigantesco. Entonces, evidentemente eso genera que esa parte del mundo se está yendo a recesión. En el caso de Estados Unidos sigue estando la duda. Por eso es que el contexto internacional es relativamente adverso. Y el único que tenemos más en veremos es China. Si China sigue aplicando o vuelve a aplicar esto de COVID-0, cerrar ciudades, va a volver a tener el escenario recesivo de principios de año. Pero está en esta disyuntiva. Tú has visto los hospitales chinos llenos de pacientes, con una sociedad mucho menos vacunada que nosotros. Entonces, sí, este es un año en el cual indudablemente vamos a tener bastante turbulencia. Bueno, como si no fuera poca la que hemos tenido hasta el momento. Ya estamos acostumbrados a las turbulencias pues, de este avión que tenemos que se llama Chile. Bien, Tomás, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias como siempre por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Encantado, Nicolás. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego, chao.